Amada familia, bendiciones, Shabbat, Shalom. Es un honor, un privilegio que nuestro Padre Celestial nos permita estar nuevamente con todos ustedes. Sobre todo en estos últimos momentos que el mundo ah, se dirige hacia el fin. Hoy voy a compartir con ustedes una pregunta que me han estado haciendo algunos de mis siervos, algunos de mis hijos, de pastores conocidos también. Y quiero compartirla porque aunque lo he hecho muchas veces y he hablado de este tema otras tantas, es importante ser incisivo, como dice la palabra en primer libro de Corintios en Filipenses capítulo 3, que no me molesto decirlo siempre las mismas cosas, pero yo le oro al Señor, he tenido una semana de meditación, una semana de descanso espiritual, bueno, no descanso espiritual, de descanso físico, para encontrarme con lo espiritual. Y lo único que el Señor me ha mostrado es lo rápido que va a ser el arrebatamiento, lo pronto que va a ser el arrebatamiento. Número 3, lo triste que va a ser el arrebatamiento. Y voy a referirme a este punto 3 un momentico, porque muchas personas que no lo esperan realmente, porque son cristianos impíos, no esperan el arrebatamiento y lo único que van a sufrir es dolor, desolación, desolación y dolor. Y yo quiero rogarle a usted algo, amada familia. Yo bendigo tu vida, bendigo tu economía, bendigo tu corazón, bendigo tu prosperidad, bendigo tu salud, bendigo tu cuerpo de la cabeza a los pies. Y oro en el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach, que tú puedas entender y entrar en el espíritu lo que vamos a hablar en estos cortos minutos. Va a ser muy triste para muchos cristianos que no esperan que, que el arrebatamiento sea tan pronto. Va a ser muy triste porque ellos aún no lo creen. Hay muchos que esperan que pasen 100 años, que el arrebatamiento será en 200 años. Y perdóneme, no es un eufemismo, lo estoy diciendo como mucha gente que me pregunta y platica conmigo, me dice, no, pastor, eso se demora mucho, eso no, eso es más, lo respetan a uno, pero su mirada y el tono de la voz es un poco despectivo, ridiculizando tal vez lo que uno les dice. Y eso le causa a uno mucho dolor, le causa a uno mucho dolor. Pero lo que sí va a ser doloroso y triste, por lo rápido, repito, número 2, por lo rápido que va a ser el arrebatamiento, es que las personas que se queden van a entender inmediatamente. Eso no va a ser a los 8 días ni a los 15 días que fue el arrebatamiento, sino lo van a entender en el espíritu, inmediatamente que se quedaron. No hablo, no hablo de las personas que no creen en esto. No hablo de aquellos que no les importa congregarse, que no les importa la palabra, que no les importa la Biblia, que no les importa la profecía. No, de ellos no hablo, ellos ya tienen su juicio. Está en Apocalipsis 19. Pero hablo es de aquellos cristianos que aman a Dios, que son santos incluso, pero que no creen. Y es muy triste porque resulta que cuando una persona no cree en algo, no tiene derecho legal para poseerlo. Si tú no crees en el arrebatamiento, intrínsecamente estás negando la vida eterna. La gente puede decir, no, yo creo en la vida eterna y creo que le vamos a dar cuentas a nuestro Señor cuando venga el juicio de las naciones, Apocalipsis 20:10, o cuando el Señor nos llame a justicia. Pero si tú niegas que el arrebatamiento es pronto o que el arrebatamiento como tal no va a ser, pues estás negando la vida eterna. Lo digo con mucho respeto, lo digo con mucho amor, lo digo
con mucha humildad y temor también. 3 cosas, repito, el arrebatamiento va a ser muy pronto, el arrebatamiento va a ser muy rápido y el arrebatamiento va a ser muy triste para los que se queden. ¿Por qué digo yo que va a ser muy rápido? Eso está en Mateo capítulo 24, versículo 22, ya lo enseñé en el seminario anterior, y en Mateo 24, versículos 29 al 31. Y va a ser muy rápido porque es como un abrir y cerrar de ojos. Va a ser muy rápido porque va a ser como un relámpago, dice Mateo capítulo 24. Va a ser muy rápido porque no va a haber tiempo de nada. Pero vamos a las pruebas. Me voy a remitir a las pruebas. Venga conmigo, por favor, al segundo libro de Pedro, capítulo 3, verso 9. Libro de Pedro, segundo libro de Pedro, capítulo 3, verso 9. Padre, en el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach, te ruego, Señor, que tus hijos reciban esta palabra y la puedan entender, Señor, con conocimiento de causa, para la gloria de tu nombre. Amén. Gracias, Señor. Dice la palabra en el verso 9, segundo libro de Pedro, capítulo 3. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Aquí ya se refiere, es a la segunda venida. Pero lo que dice el verso 9 es que Él no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él vendrá como ladrón en la noche. Nadie se da cuenta. Quiero que usted piense lo siguiente. El Salmo capítulo 90 es la confirmación de lo que hablábamos de Mateo capítulo 24, donde dice de la higuera aprender la parábola. Y cuando sus hojas y sus ramas están tiernas, están verdes, pues viene la cosecha. Eso es lo que está pasando ahora. Miren, lo que está ocurriendo con el presidente Donald Trump, que jamás se había pensado realmente un líder de un país que es la primera potencia mundial, pero lo que está pasando con él no es sencillamente el presidente de Estados Unidos. Lo que está pasando con Donald Trump es que él comenzó de manera inesperada a dirigir los destinos de todo el mundo, aún de China y de Rusia. Cuando él era candidato decía, cuando yo llegue a la presidencia, Rusia acaba la guerra, China acaba la guerra, Ucrania se pondrá en paz con Rusia. ¿Y qué es lo que hemos visto? Puso en cintura a Rusia, puso en cintura a Ucrania, puso en cintura a China. Esto no lo había hecho ningún país en el mundo. Israel no se queda atrás, por su cuenta está haciendo la guerra contra este grupo yihadista de Hamas, que mató más de 6.000, 7.000 personas en un solo día. Están los videos donde ellos tomaban las mujeres embarazadas que estaban en una celebración pagana, obviamente, cabe anotarlo, y las cortaban desde la garganta hasta su pubis, y sacaban sus hijos y los degollaban delante de sus padres, viéndolo aún la persona que había sido eviscerada, había sido eventrada, viendo, y después también le cortaban la cabeza. Mataron casi 7.000 personas sin ninguna clase de distingo, sin ninguna clase de humanidad. Les disparaban, las quemaban vivas. Hubo violación de niñas, hubo violación de mujeres, hubo violación de hombres. Pero eso sí no lo dicen. Y tampoco lo cuenta el señor presidente de la República, que se hace cortada, se visera sus brazos y hace tremendo escándalo en favor del grupo Hamas, de estos terroristas asesinos, narcotraficantes, secuestradores. Se corta las venas el presidente, pero no cuenta que en un solo día mataron casi 7.000 personas de la manera más vil. Duraron cerca de 5 horas
asesinando, descuartizando, violando, quemando vivas a las personas. Y mira todo el tiempo que llevan estos secuestrados en manos de ellos, bajo las torturas innombrables de estos grupos terroristas, parecidos a los del M-19. Eso no lo cuentan, pero la palabra es muy clara. En el Salmo capítulo 90, dice la bendita palabra del Eterno, que los días del hombre serán máximo 80 años, los más robustos 80 años. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Precisamente porque el 14 de mayo de 1948, ciñéndome a lo que acabo de decir de Mateo capítulo 24, de la parábola de la higuera, cuando en un solo día la ONU proclamó como nación a Israel, en un solo día, como lo dicen las profecías bíblicas de Isaías, de Ezequiel y de Jeremías. En un solo día, Israel fue declarada nación, y esto hace ya 78 años. 78 años. Así que por favor, familia, ¿por qué no pensamos? Tú que me estás viendo así es la primera vez que me ves, perdóname la vehemencia, la pasión con la que estoy hablando, pero el Señor no retarda su promesa. El tiempo de los gentiles ha acabado. El tiempo de los gentiles ha acabado y comienza ahora el tiempo del juicio. Las trompetas ya están sonando. Ya estamos a punto de entrar en gran tribulación, pero en los dolores de parto estamos hace un siglo y medio. Todo lo que dice la Biblia se ha podido comprobar vehementemente. Otros científicos más del Pentágono acaban de decir que en efecto el arca de Noé se encuentra en el monte Ararat, donde la Biblia dice allí en el libro de Génesis capítulo 9. O sea, todo está alineándose. Hay un caballero por allá musulmán que dice que él es el Mesías y ya hace 2 o 3 días ya hizo videos diciendo que era necesaria la reconstrucción del templo, dice que va a traer la paz mundial y etcétera. O sea, esto está a punto de terminar. 3 guerras mundiales que estamos viendo y la gente no se inmuta. Muertes, asesinatos. Las personas no tienen ningún problema, preocupadas solamente por salir a vacaciones, por tener vestido de moda, todo de marca, sus celulares más costosos, vivir embobados de un celular, preocupados solo por ellos, no se preocupa por su alma. Los cristianos impíos no se congregan, los cristianos impíos solo creen en Dios y creen que se van a poder salvar y no se sacrifican, no viven una vida santa como dice la palabra, no ofrendan, no diezman, no se dan en ayuno, en oración, no alaban, no adoran, no tienen una comunión con el Señor, pero ellos creen que van a ser salvos. ¿Qué tal si volvemos a leer estos 2 versículos y luego vamos al libro de Eclesiastés capítulo 3 verso 15? Mire lo que dice aquí. Segundo libro de Pedro capítulo 3 verso 9. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Wow. Muchos la tienen por tardanza. Muchos cristianos creen que esto no lo veremos en esta generación ni en la otra. Pero estoy dando pruebas contundentes de la palabra de Dios. Salmo 90, etcétera, etcétera. Estoy enseñando Mateo capítulo 24, es muy claro, es contundente. El tiempo ha finalizado. Estamos en la supergracia de la cual habla el Evangelio de Juan capítulo 1. La gracia superlativa de la gracia sobre gracia. Pero cuando termine esa gracia que ya te está terminando, y esto estamos hablando de horas, minutos en esta tierra, aquellos que no se han arrepentido, no se han preparado, no han dispuesto su corazón de verdad para encontrarse con el Señor, se van a quedar, Dios los guarde. Se van a quedar. Porque ellos, si hay algo que incluso decía el apóstol Pablo, él creía, y en 2 Timoteo capítulo 4, él creía que iba a ser arrebatado. Por eso lo dice que nosotros los que quedamos no seremos arrebatados juntamente con ellos. Ahí está, 2 Timoteo capítulo 4, 1 Tesalonicenses capítulo 4 también, después del verso 13. Dice, hermano, queremos que desconozcan, le decía el apóstol Pablo, no quiero que desconozcan la contundencia de estas promesas. Ahí lo dice. Y aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55, que lo vamos a ver en un instante, lo está confirmando. Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento.
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Amada familia, estamos preparándonos para estar listos. Estamos preparándonos para estar listos. Pero si usted no se prepara, no tiene una comunión diaria con el Señor, un arrepentimiento diario, una emulación diaria de arrepentimiento para que Dios perdone nuestros pecados, en ese instante en que Él suene la trompeta, que será un abrir y cerrar de ojos como ladrón en la noche, ya no habrá tiempo, ya no. Por favor, entiéndalo, amada familia. Venga conmigo, por favor. Libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 15, dice la bendita palabra del Eterno. Esto me preocupa muchísimo, aleluya. Me preocupa mucho, aleluya. Dice la palabra del Eterno. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Yo he enseñado esto en varios seminarios, familia amada. Pero voy a decirle algo contundente que el Señor me reveló esta madrugada. Este versículo 15 se refiere a la búsqueda de Dios. Y la búsqueda de Dios tiene dos aristas. La búsqueda de Dios para con nosotros y la búsqueda de Dios de nosotros para con Él. Me explico. Aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Dios está hablando de que hay un tiempo para todo, familia. Y si tú te has tomado la molestia de arrodillarte a orar alguna vez, o si tú eres un fiel siervo del Señor, porque los hay, y en nuestra iglesia internacional, el Camino es Cristo, los tenemos. Personas que se arrodillan en la mañana, a mediodía, en la noche, en la madrugada, aleluya, a buscar su rostro, a pedir perdón, a clamar por la iglesia, a clamar, a interceder por ti y por mí, a clamar por la iglesia, el Camino es Cristo, los bendigo. Familia, son momentos muy puntuales en que necesitamos buscar de Dios, llenarnos de Dios. Pero también son los momentos muy puntuales en que nuestro Padre busca llenarnos de Él, en que Él busca encontrarse con nosotros. Yo te lo ruego, familia hermosa, amado siervo que me escucha, que me ve. Es momento de arrepentirnos con más ahínco. Como decía el apóstol Pablo, él creía que también iba a ser arrebatado. Pero en el mejor de los escenarios que no fuéramos ni en 20 ni en 30 años. Tenemos que ganarnos el boleto del cielo, la visa Sky, la visa USA, la visa cielo, perdón. ¿Cómo nos vamos nosotros a ir al cielo si jamás nos preocupamos? Y pongo el ejemplo de la visa por todos los documentos que le toca hacer a uno para ir a Estados Unidos. Por todas las filas, por todas las cosas que toca colegir, por todo lo que toca hacer. Y después ahí sí yo he visto cristianos pidiéndome oración. Apóstol, ayúdame a orar. Y con mucho gusto lo hemos hecho y les han dado sus visas. Y cuando a mí me ha tocado también renovar la visa, también me he vuelto a convertir y he vuelto a orar. Ahora, ¿cómo que si para una visa, para ir a un país solamente de vacaciones o para conocerlo, tenemos tantos prerequisitos? ¿Cómo cree un cristiano que para tener su visa para el cielo no hay requisitos? Es solo con creer. Déjeme decirle, no es así. No es así. Y lo que Dios está diciendo aquí, lo que nuestro Padre Eterno está diciendo aquí es que si no hay una búsqueda de Dios, no fue ya. Que si hay una búsqueda de Dios, fue ya. Que si hay una búsqueda tuya de corazón a corazón, dice que lo que ha de ser fue ya. O sea, que ya estamos sentados con Él en lugares celestiales. Solamente nos toca transportarnos cuando Él venga. Porque Dios restaura lo que pasó. Y se refiere a la cruz en el Calvario. La remisión de todos nuestros pecados, aleluya. La remisión de todos nuestros pecados, familia. Aquí dos cosas, repito, una sola cosa que tiene dos aristas, es la búsqueda de Dios. La búsqueda de Dios del cristiano para honrarlo y la búsqueda de Dios para el cristiano para salvarlo. Y damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Padre Celestial. Acompáñeme, por favor, vamos a terminar. Primer libro de Corintios, capítulo 15, aleluya. Primer libro de Corintios, capítulo 15, versículo 55. Mire esto tan maravilloso, familia. Aleluya. Porque esto es pronto. Esto es pronto, familia. Yo no puedo creer cómo haya personas que no cuiden su salvación.
que crean que esto es un eufemismo, que es que al Señor le gusta jugar con las palabras, que el apóstol Pablo era muy complicado para entenderlo. No, mire lo que dice la palabra. Aleluya. Primer libro de Corintios capítulo 15, versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aleluya. Gracias, Señor. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado la ley. O sea, hay gente que ha pecado. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es realmente maravilloso, familia. Esto es precioso. Esto es de ponderar. Si tú no tienes pecado, si tú te has arrepentido del pecado, si tú has pedido perdón por tus pecados, si tú estás guardándote, orando, ayunando, leyendo palabra, pues cuando venga el arrebatamiento no habrá aguijón. Mira lo que dice el verso 51. No, es más, desde el 50, aleluya. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, escúcheme bien, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Wow, ¿cómo nos vamos a perder? Dios nos guarde de este gran momento, amada familia. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque la carne y la sangre no hereda al cielo. Seremos glorificados, Romanos 8:31 y Romanos 8:32. ¿En cuándo? En un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo qué? Suene la final trompeta. Conclusión. He hablado de la búsqueda de Dios para con nosotros. He hablado que nuestro Padre Eterno no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. He hablado que lo que ha de ser será. He hablado que es en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. He hablado que si no tenemos pecado, no hay aguijón en contra nuestra. La Torá, la ley, no podrá estar en contra nuestra. Si nosotros esperamos con amor, con ahínco a nuestro Padre Celestial, Él nos llevará. Y esto no tarda, amado. Les hablé de las 3 guerras mundiales que hay. Les hablé de todos los acuerdos de paz. Donald Trump está siendo un presidente mundial que está hablando de paz. Y como dice 1 Tesalonicenses 5, cuando os hablen de paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Se lo repito, cuando os hablen de paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Recordemos que él tiene una muy buena amistad con el primer ministro Netanyahu en Israel. Y recuerden también que su yerno estaba hablando y firmó la paz con Palestina en algún momento hace más de 5 o 6 años. Entonces, familia, estamos es por poquito, estamos a punto. Tenemos que entender esto. Recordemos que una de sus hijas también está haciendo punta de lanza en la política en los Estados Unidos y está ayudando a Donald Trump. Bueno, sus 2 hijos mayores prácticamente. Entonces, lo que quiero decirle para terminar, amada familia, es que no creamos que esto se demora. Y así se demorase, estemos preparados. Porque el asunto no es prepararnos, el asunto es estar listos. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Eterno. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Padre amado. Gracias porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias porque a veces necesitamos saber. El arrebatamiento está muy cerca y lo podemos sentir. La tierra está en una frecuencia. Escúcheme, acaban de decir allí en los Estados Unidos que la gravedad en la tierra y el movimiento, el magnetismo de la tierra en Sudamérica está siendo fraccionado y está perdiendo magnetismo la tierra en Sudamérica, que la gravedad está muy deteriorada. La tierra está gimiendo a una, como dice en Romanos 8, y la gente no quiere entender. Padre, te damos gracias por tu palabra. Yo te pido, toca a tus hijos, Señor. Padre, que estemos preparándonos, caminando esas 2 millas extras, Señor, congregándonos cada vez que hay santa convocatoria. Padre, ofrendando, diezmando, ayudando a la obra, Señor. Padre, mira lo que están diciendo las autoridades con respecto al pico
al pico en Bogotá, al pico respiratorio, que las UCI están llenas en un 300%. Lo que está sucediendo en los departamentos del Tolima, del Cauca, Señor, y de Norte de Santander, con este virus, Padre amado. Señor, quieren encerrarnos. Yo te pido, pon tu mano en Colombia, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno. Te suplico, Padre amado, mira con rajamín, con misericordia, a todos los que estamos pendientes de este servicio y los que estamos fieles en la iglesia, Padre, y aún los que no están. Yo te pido por los que no son fieles, Señor, para que tú los toques, ellos se dejen tocar, entiendan, Padre, que llegó el momento final. Te ruego, Padre amado, por la pastora Blanquita García en Miami, bendícela, Señor, con gracia y favor, para que todos estos negocios lleguen a feliz término. Derrama tu gracia y favor sobre Blanquita García. Derrama tu gracia y favor para que estos negocios lleguen a feliz término, Padre amado. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Señor, te doy gracias por la pastora Rosa Gutiérrez Ríos en el Líbano, por la pastora Elsie Giraldo, Señor. Destruye todo aquello que se quiere oponer a tu voluntad y a tu bendición sobre ellas. Derrama sobre ellas gracia y favor para que se puedan vender estas tierras, Señor. Destruye brujería, hechicería, Padre. Conjuro, maleficio, pacto satánico, chisme, oposición, objeción, impedimento, para que ellas puedan lograr, Señor, la venta de estas tierras. Te lo pido en el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach. Padre, te doy gracias por la vida de José Antonio Cortés, Padre. De Elsa Cortés, de Yolandita Cortés, de Miriam, de Alcira, Padre, de Nico, de Juan Pablo, de Manuel, de Luis. Te ruego por esta hermosa familia. Tócalos de manera sobrenatural. Bendícelos con paz, con alegría, con gozo. Prospérales, Señor. Bendíceles, Padre amado. Te doy gracias, Señor, por la vida de Margarito García. Te doy gracias por la vida de Alma Lucía Castillo. Bendícelos, bendícelos con abundancia, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te doy gracias, Padre amado, por María de Jesús Pachón. Bendícela con alegría, con paz, con gozo. Te pido por Israel Rincón, por Livia, Señor, por Laura, por Angélica, Señor, por Mía, por David. Bendícelos, Padre. Por Cecilia Villamil, Señor, por Sandra Rocío Acosta, Padre amado, por Aurora Tibasosa, por Anita Tibasosa, Señor, por la pastora Olga Ravelo, por el pastor Gonzalo Soler. Bendícelos, Padre amado. Te doy gracias, Señor, por Rosalvita Ibáñez, bendícela. Te doy gracias por Adelia Alfonso, bendícela. Por Aurora Fandiño, Señor. Por Jairo Alfonso, por Lilia Díaz, bendícelos, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Por Ledir Salazar, Padre amado, por sus hijos, papito lindo, que se conviertan a ti de verdad. Por Juliet, Señor, por Daniel. Padre, estos hijos hermosos, en el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach. Por Josué, Señor. Te pido por todas y cada una de las personas que están viéndome ahora, Señor. Tócanos con tu mano, Señor. Que podamos entender que tú ya vienes para la gloria de tu nombre. Gracias, papito lindo. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén y amén. Familia, mañana voy a hablar de algo realmente maravilloso que el Señor me reveló en esta semana. Y vamos a hablar de la multiplicidad de las bendiciones, de cómo es la dimensión de las bendiciones y cómo operan. Esto va a estar poderoso en el cuerpo de Yeshua, en el cuerpo de Cristo. Así que los espero mañana a las 8 de la mañana y a las 10:30. Muchas bendiciones, Shabbat Shalom. Cristo viene pronto, preparémonos. Estemos listos. Los bendigo. Nos vemos mañana.